El capítulo 6, verso 12. Primera carta a los Corintios, repito la cita, capítulo 6, verso 11 y 12 vamos a leer, ¿sí? Dice la palabra: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Cuando nosotros abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando el apóstol Pablo o algunos de los escritores que escribe a la iglesia, ¿sí? A las diferentes iglesias, porque sabemos que iglesia hay solo una, pero cuando se dirige específicamente a una determinada, por ejemplo en este caso la iglesia de los Corintios, nosotros a medida que vamos leyendo la Biblia, estas cartas, nos vamos viendo diferentes aspectos que se ven dentro de la iglesia a los cuales el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, les habla en cierta forma alabándoles por su forma de conducirse, porque lo hacían bien. Y hay otros, como en el caso de la iglesia de los Corintios, exhortándoles con diferentes y muchas palabras, a que su vida, a que ellos pongan, mejor dicho, un punto en su vida y que puedan ver lo que están haciendo mal y corregirlo. De por sí, en la iglesia siempre van a aparecer dificultades, ¿sí? Van a aparecer problemas, y no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestras propias vidas como individuos, ¿sí? Como cristianos. El apóstol Pablo aquí en este pasaje, previamente vamos a leer algunos versículos, habían varios problemas. Si nosotros leemos la carta a los Corintios, la iglesia de los Corintios era una iglesia, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, carnal. Ellos se dejaban llevar por lo que ellos todavía tenían arraigados de la vieja religión o costumbres o cultura que ellos todavía traían de los paganos, porque Corintios era una ciudad sumergida en el pecado de diferentes índoles: fornicación, adulterio, idolatría. Lo que a ustedes se les pase por la cabeza, los corintios tenían esto. O sea, hablamos de la ciudad en sí, era una ciudad próspera, una ciudad rica, una ciudad con abundancia de cruce de gente por ella, y pasaba gente de diferentes tipos, y sabemos bien que la gente cuando pasa trae sus costumbres, su forma de pensar, su cultura, y ellos se iban arraigando a esto. Llega el Evangelio a Corinto, ¿sí? Y se convierten, ¿sí? Las personas que se convirtieron, que empieza la iglesia allí, pero todavía traían dentro, siendo cristianos, había que despojarse de muchas cosas. Y esto es una realidad que cada uno de nosotros vive como cristianos. Ya lo he dicho en otra oportunidad, nosotros como cristianos, algunos cuando nos convertimos a Cristo, ¿sí? Algunos abandonan inmediatamente la vida pasada, vicios, diferentes tipos de costumbres malas, me refiero, porque hay costumbres buenas, ¿sí? Por ejemplo, de levantarse a la mañana y leer la Biblia y orar son costumbres excelentes. Si uno se acostumbra a hacer eso, es muy bueno. Costumbre de tal vez las malas palabras, ¿sí? Y todo eso, a algunos les es más sencillo y más rápido en dejarlo, hay otros que les cuesta más. Y a algunos les lleva toda la vida y todavía lo traen arraigados de alguna u otra forma. Fíjense ustedes que uno de los problemas que vemos aquí en el capítulo 6 lleva como títulos litigio delante de los incrédulos, ¿sí? ¿Osa alguno, dice, de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y ante los incrédulos. Hasta ahí nomás leemos. Aquí vemos la situación que se da en la iglesia, una de las cuestiones que aparece. Solamente estamos haciendo un repaso y viendo qué pasaba. Habían hermanos que tenían problemas uno con el otro, tal vez alguno le prestó dinero, no sabemos bien cuál era la cuestión. Aquí pues el tema es que habían disputas entre los hermanos, y en vez de arreglarlo dentro de la iglesia, iban a los tribunales de los gentiles, que obviamente que no sabían nada en cuanto al buen juicio, ¿sí? Y entonces Pablo les exhorta a ver esto. Después, si pasamos al capítulo 7, habla en cuanto al matrimonio, ¿sí? Otra cuestión también que ocurría dentro de la iglesia de los Corintios. Aparentemente, una de las cosas que había dentro de los Corintios, de la iglesia de los Corintios, que ellos todavía traían, como dije hoy, de su antigua vida, era la poligamia. ¿Sí? ¿Qué es la poligamia? Es tener más de una esposa o más de un marido. Entonces, era un problema. Y para ellos era común eso. Dentro de la ciudad de Corinto no era algo raro tener más de una mujer en el caso. Porque la mayoría siempre cuando vemos era el hombre que tenía varias mujeres, ¿sí? Y esto se tenía que cambiar. Y Pablo aquí les da instrucciones exhortándoles de buena manera a que vean el tema de cómo solucionar esto. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, yo siempre digo, basándome por ejemplo en estas palabras, de que previo a la carta que Pablo escribe, esta carta, había otra carta que envía la iglesia a Pablo, presentándole los problemas que existían. Por eso él dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, él ya estaba al tanto. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vida de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? Hasta ahí nomás leemos. Aquí vemos otro problema, que Pablo está dando instrucciones de que cómo se tiene que realizar. Cuando si quieren en sus casas, pueden leerlo más ampliamente. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que todo era una cuestión de la iglesia, pero a veces nosotros leemos y decimos, ¿pero para qué se escribió todo eso? Bueno, eso se escribió para nuestro provecho, para que nosotros aprendamos de los pecados y errores que cometieron nuestros anteriores, ¿sí? Otro problema que tenían los corintios, la vez pasada el hermano hablaba un poquito en cuanto a los ídolos, y a veces nosotros decimos, bueno, el ídolo es tener una imagen, una estatuilla por allí, pero sabemos bien que todo aquello que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo no voy a entrar en el grupo de los idólatras porque yo no soy un idólatra. Pero cuidado con esto, ¿sí? Dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, estoy leyendo capítulo 8, verso 1. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo,
Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Sí? El problema aquí era el alimento. Había carne que era sacrificada a los ídolos y entonces se decía que no se tenía que consumir eso por la conciencia. ¿Sí? Nosotros leemos hasta ahí. Pero si volvemos a nuestro pasaje que leímos al principio, en capítulo 6, verso 11 y 12, dice, y esto erais algunos. Nosotros todos que estamos aquí en esta mañana, de alguna u otra forma estuvimos involucrados en algún pecado, ¿sí? O estuvimos en nuestra vida pasada, en cuanto a aquellos que hemos creído en Cristo y hemos entregado nuestra vida a Él. Sabemos muy bien que de alguna u otra forma estuvimos involucrados en algún tipo de estos pecados. Y el pecado permanece aún en nosotros, no porque a partir del día que hemos creído en Cristo dejamos de pecar. Esto es una realidad. Aquel que le dice esto simplemente lo engaña, porque sabemos bien que el pecado sigue morando en nosotros. El mismo apóstol Pablo dice que todo lo que él no quiere hacer, dice, eso hago. Dice, maldito, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí él da gracias a nuestro Dios por Jesucristo, ¿sí? Porque solamente por Él tenemos salvación y Él es que nos limpia de todo pecado. Fíjense ustedes qué interesante, hoy lo leímos así apresuradamente, pero vamos a entrar en detalle en este versículo 11 del capítulo 6 de primera carta de los Corintios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados en primer lugar. ¿En qué? En la sangre de Cristo. Segundo punto, ya habéis sido santificados. Yo ese día pasado le comentaba a un hermano de que he visto una iglesia que dice que Cristo pagó nuestros pecados pasados en la cruz. Ahora, los pecados presentes y futuros los tengo que pagar yo. Y eso claramente contradice las Escrituras en su totalidad. Y aunque uno le pueda plantear el pasaje que uno quiera, ellos siempre caen parados. Vio como los gatos cuando uno les tira, caen parados, pero obviamente tuercen la Biblia. Pero fíjense ustedes, nosotros lo que encontramos aquí solamente en un versículo, ¿sí? Que primero nos dice que ya hemos sido lavados. Dice, ya habéis sido, cuando creímos, ¿qué dice? Santificados. ¿Qué es la palabra santo? Apartado. ¿Sí? Hemos sido apartados. Entonces, ¿cómo es eso que ahora yo tengo que seguir o tratar de alguna forma de arreglar mis pecados para con Dios? Porque Cristo pagó mis pecados pasados y yo tengo que pagar los presentes y los que voy a cometer de aquí en adelante. Entonces aquí ya Pablo es un mentiroso porque dice, ya habéis sido santificados. No fuimos santificados nada, porque todavía no fuimos apartados para Dios. Pero aún abunda más después, lo que dice después la coma, dice, ya habéis sido justificados. O sea que nosotros ante Dios ya somos justos. Cuando nosotros usamos la palabra salvo podemos cambiarla por justo. Cuando nosotros vamos en la Biblia y encontramos la palabra o la frase que dice, y este era justo. Bueno, este era salvo. Era una persona que por depositar su fe en Dios, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo, era salvo por la fe en Jesucristo. Pero usted dirá, pero ¿cómo si Jesucristo en el Antiguo Testamento no estaba todavía? Sí estaba. Sí estaba. Desde el principio del mundo dice que ya fue el Cordero inmolado. ¿Sí? Y a través de toda esa simbología que fueron los sacrificios que se hicieron durante años y años y siglos, ¿sí? Se hicieron sacrificios cubriendo el pecado, expiando el pecado, porque la palabra expiación significa cubrir el pecado, ¿sí? Todo esto ellos lo aceptaban por fe porque Dios lo había así establecido y lo mandaba a las personas, al pueblo de Israel en este caso.
y todo llevaba a Jesucristo. Y en Cristo se cumplió todo esto. Entonces ellos por esa fe en el que vendría, se salvaron. ¿Sí? Y nosotros nos salvamos en aquel que ya vino, creyendo en Él. Pero dice, ¿ya habéis sido justificados? Volvemos a nuestro texto. ¿Por quién? ¿Por nuestros propios méritos? No. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones a partir del día en que hemos creído. ¿Sí? Ahora bien, con respecto a los pecados, vimos problemas de matrimonio, solamente le hice un pantallazo, problemas de los que llevaban a juicio a los hermanos ante la corte y se peleaban ahí entre ellos. Hemos visto un poquito más adelante el tema de la idolatría, ¿sí? Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, o sea, todo me está permitido, mas no todas convienen, dice. O sea, el cristiano que comete pecado y tal vez se revuelca un poquito en el pecado, como vieron el cerdo, que cuando... Esa es la diferencia entre la oveja y el cerdo, que la oveja puede caer en el lodo, se embarra, ¿sí? Que podemos usar el lodo o el barro como el símbolo o una imagen del pecado. Caemos en pecado, ¿sí? Y nos ensuciamos y luego vamos al buen pastor y Él nos limpia, ¿sí? Estamos limpios ante Él, somos ovejas, pero no dejamos de ser ovejas solo porque nos hemos embarrado un poco. Ahora, ¿qué diferencia hay con el cerdo? Bueno, el cerdo le gusta, la vida de él es estar en el lodo. Usted tiene un cerdo, yo que estuve en la colonia, en la chacra, el cerdo por ahí se escapaba de su corral y bueno, ¿y dónde va? Primero que encuentra barro y ahí él está dentro, ese es su hábitat, a él le gusta estar allí. Y dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Este pasaje se usa mucho con la juventud, que tiene, la juventud tiene esto de que a veces son atraídos por los deleites del mundo. Entonces todo me es lícito, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ese es el punto importante, no dejarnos dominar. Vamos a capítulo 10, verso 23 de la misma carta a los Corintios. Y aquí Pablo por ahí usa la misma palabra, pero al final le da otra puntuación o otro aspecto importante. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? No todo edifica. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ponernos en ese aspecto. No estoy hablando aquí de la salvación, estoy hablando de la vida fructuosa, la vida que da fruto para el Señor. Como buen cristiano, yo tengo que poner en una balanza, ¿sí? ¿Realmente esto edifica, sí? ¿O no edifica? Hay que ponernos a pensar un poco. Hay cosas en el mundo que aparentemente no son malas, ¿sí? A veces nosotros decimos tal cosa, pero tal cosa no es mala. No es mala, pero edifica. ¿Se han puesto a pensar un poco eso? A veces nosotros no podemos decir es malo, ¿sí? No es bueno, pero tampoco es malo. Entonces digo, bueno, pero si no es tan malo o no es malo, entonces yo lo puedo hacer. Entonces preguntémonos lo siguiente. Si ya no nos parece tan malo, ¿edifica? ¿Realmente a mí como cristiano me edifica lo que voy a hacer en las cuestiones de esta vida? Vamos a irnos ahora a la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Vamos a ver algunos aspectos en cuanto a esto de que si me edifica o no. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Aquí lleva por título un obrero aprobado. ¿Sí? Un obrero aprobado. Si usted es un cristiano en esta mañana, usted puede considerarse un obrero, aprobado o desaprobado.
¿sí? Ante el Señor. Sigue siendo obrero, sigue siendo oveja, hoy decíamos la ilustración de la oveja. Ahora, si usted no está dentro del grupo de los salvos, bueno, en este momento usted está a tiempo todavía de arreglar sus cuentas a Dios. Usted dice, bueno, yo quiero arreglar mis cuentas a Dios, ante Dios. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que dar ofrenda? ¿Tengo que congregarme? No, la Biblia dice que Cristo vino y murió por todos los pecadores. Ahora depende de usted si acepta o no ese sacrificio. ¿Sí? Si usted acepta ese sacrificio de Cristo, usted tiene que creer en que ese sacrificio que Cristo hizo, en primer lugar, que Él es Hijo de Dios, que Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, usted tiene que aceptar, creer que ese sacrificio fue suficiente para salvarlo, para perdonarle todos sus pecados, y usted es salvo. Y ahí viene a ser un obrero. Y ahí ahora entramos todos aquellos que hemos creído, si somos o no aprobados. Y aquí Pablo les da unos tips, como decimos nosotros, hoy en día se usa mucho esto, unos puntos, unos tips para tener en cuenta de que si realmente somos o no aprobados. Dice el verso 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos no podemos hablar tonterías? ¿Sí? Porque eso es lo que está hablando aquí. No edifica la iglesia, no edifica a los oyentes. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no te entrometas en esas conversaciones que no tienen nada que ver. O sea, no edifica, como decíamos hoy. Punto número 1. Punto número 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, ahora sí entra en juego nuestra participación. La salvación depende pura y exclusivamente de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ahora luchar día tras día. Procura con diligencia. La diligencia es darle continuidad, ser diligente. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el segundo consejo que se nos da. Usar bien la palabra de verdad. Versículo 16, punto número 3, consejo sabio para nosotros. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Esta es una de las cosas a veces que nosotros como cristianos, y no vamos a decir que no, a veces nos involucramos en las palabras, la palabrería que no edifica, profanas que no tienen edificación. ¿Por qué? ¿Por qué yo no me tengo que involucrar en esto? Dice aquí el versículo, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Usted nunca le pasó que si usted se relaciona mucho con gente que tienen la costumbre, la mala costumbre de usar muchas las malas palabras, ¿sí? Esas palabrerías que hay por ahí, se le empieza a pegar? ¿Nunca le pasó? A mí me pasa, ¿sí? Yo me acuerdo antes cuando yo trabajaba de empleado, ¿sí? En una empresa, habían varios compañeros que de ellos era una cloaca. Entonces, mi lucha era constante de tratar de no que se me pegue eso, ¿sí? Y es realmente una realidad que se vive. Y creo que todos los que estamos aquí presentes somos de tomar los hábitos de los demás. Y después, o tal vez la mentira, ¿sí? Cuando estamos en un grupo, entre un grupo de mentirosos, después nos volvemos mentirosos. Entonces, tenemos que cuidar esto, ¿sí? Porque te conducirán más y más a la impiedad. O sea, nos vamos apartando a Dios. La impiedad, ¿qué es la palabra impiedad? Pío, ¿sí? Pío es limpio. Impío, ¿sí? Es como la persona sucia, la persona que está apartado de Dios. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí le da un ejemplo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vamos a dejar estos versículos. Versículo 21 pasamos. Ahí nos sigue dando consejos. Aquí habla de un punto particular que se dio en la iglesia que pastoreaba Timoteo. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles. Esto por ahí apuntala un poco más a los jóvenes. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Sigue dándonos consejos, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido. ¿Quién le gusta ser una persona sufrida? A veces nosotros escuchamos, gente que dice, este sí que eres un hombre, fue un hombre muy sufrido, porque sufrió mucho. O una mujer que dice una mujer muy sufrida. Y nadie quiere ser sufrido en la vida. Entonces queremos dentro de todo tener un buen pasar. Pero Pablo dice que no es malo, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y después dice en el capítulo 4, solamente 2 versículos voy a leer, capítulo 4, verso 2, de la misma carta, segunda carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto nos habla cada uno de nosotros en esta mañana, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Ese es otro mandamiento que se nos da a nosotros los cristianos. Y podríamos seguir mucho más tiempo, pero mi tiempo ya se ha acabado. Quiero dejar lugar también para el mensaje. Nosotros vivimos en un tiempo muy difícil, hermanos. Si usted cree que vivimos en un tiempo difícil, déjeme decirle que yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Sí? Porque realmente el tiempo que vivimos son tiempos adversos para la iglesia, para la palabra, para los niños, por ejemplo, que vivan una vida de acorde a lo que el Señor ha establecido. Es tiempo complicado. Entonces nosotros como cristianos vivimos tiempos difíciles, ¿sí? Tiempos ásperos, yo quisiera decir. Pero no es raro, porque la Biblia nos lo advirtió y nosotros estamos viviendo esos tiempos allí en la carta que se le escribe a la Odisea, ¿sí? Entonces, hermanos, quiero dejarles esta palabra para animarlos, ¿sí? Esto no es solamente para ustedes, sino para mí también, a que podamos ser edificados y conducirnos en la verdad, ¿sí? Y ser también ejemplo para todos los que nos rodean. El Señor bendiga su palabra. A continuación, los jóvenes van a estar compartiendo con nosotros una melodía, una canción, ¿sí?
salva, búscame y cómprame con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, búscame y cómprame con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Bendita gloria, de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, búscame y cómprame con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió, cuando por mí murió. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos los que nos acompañan por primera vez también. Es un gusto verlos aquí presentes. Permiso, voy a acomodar un poco el micrófono un poco más alto para que me escuchen bien, porque tienen que aprender bien lo que se va a hablar en esta mañana. Como ustedes saben, yo había anunciado en el grupo de WhatsApp que continuaríamos con el estudio del título que yo había determinado, que se llama La adversidad en la mano de Dios. Y en este estudio vamos a ir descubriendo el origen del sufrimiento. ¿De dónde viene el sufrimiento que tenemos nosotros como seres humanos? Todos. ¿Y quién le puede levantar la mano en esta mañana y decir: yo nunca sufrí en mi vida? Yo nunca tuve una enfermedad, yo nunca tuve un problema económico, yo nunca vi un familiar sufriendo. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Ni los salvos ni los inconversos. Todos los hombres, grandes, pequeños, ricos y pobres, todos sufren adversidades en su vida, todos sufren.
El sufrimiento es algo inevitable. En algunos casos es más, en otros menos, pero sí o sí hay etapas en nuestras vidas que son muy desagradables. Y a veces cometemos el grave error de darle la culpa a Satanás de todo esto. Y Satanás no tiene nada que ver. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Abramos nuestras Biblias y comenzamos desde ahí. La Biblia tiene respuestas en cuanto a esto. ¿Y por qué decidí yo hacer este estudio? Y vamos ya por la tercera parte. Y hay muchas partes más todavía, así que esto no termina hoy. Porque es importante que ustedes sepan de dónde viene el sufrimiento, porque hay muchas iglesias que están enseñando que el sufrimiento es solamente para aquellos que se portan mal. Y aquellos que se portan bien no deben de padecer nada. Hay otros que se van más allá, dicen, los que son hijos de Dios no sufren nada. Los hijos del diablo, los que están perdidos, los que van al infierno, esos sí sufren. Tampoco es cierto esto. En Job, capítulo 23, vamos a comenzar por ahí, vamos a ver varios textos al principio, para aquellos que todavía no saben bien del tema. Ustedes van a entender hoy que todo sufrimiento, toda adversidad, todo infortunio en nuestras vidas viene por parte de Dios. Sí o sí. Él es el que hace todo. Él es el soberano, el omnipotente, el que tiene todo bajo control. Y cuando hablo de todo, es como dice Jesucristo en una parte, que Él tiene hasta contado los cabellos de nuestra cabeza. Nada se le escapa, absolutamente nada. Job 23, y mejor ejemplo que Job no hay de hombre que ha sufrido en su vida, dice en el capítulo 23 de Job, versículo 13 y 14, dice así: pero si Él determina, o sea, hablando aquí de Dios, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién puede hacer cambiar lo que Dios ha determinado? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. ¿Sí? Job admite que es por la mano de Dios el sufrimiento que él estaba padeciendo en ese momento. ¿Y qué sufrimiento? Yo no creo que haya alguna persona que haya sufrido tanto como Job, quizás sí, pero no lo conozco, que haya perdido todos sus bienes, que haya perdido a sus hijos, ¿sí? Haya perdido a la vez su propia salud, en un instante, en un par de horas. ¿Y cómo lo soportó? ¿Sí? Reconociendo que todo esto venía de la mano de Dios. Si el cristiano no reconoce que Dios es el que hace la adversidad, el sufrimiento en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Va a vivir una vida de preocupación, una vida de queja, ¿sí? Porque es muy común cuando estamos en algún problema el quejarnos. Vean, estudien en sus casas, lean el libro de Job y vean cómo Job, en su gran parte de todo ese sufrimiento, él casi no se queja, porque él sabía que todo esto venía de la mano de Dios. Decía el hermano José Lobati, acuérdense que Job no tenía el libro de Job. Él no podía leer lo que decía ahí. Él fue viviendo cada etapa, ¿sí? Vamos a ir a otro pasaje, al Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, todo, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, y también en nosotros. Cuando padecemos alguna enfermedad, yo siempre tengo, por ejemplo, la enfermedad porque es lo que más nos aflige, lo que nos afecta, que son las enfermedades, ¿sí? Ya tanto propias como de un ser muy cercano. A veces hay un hijo, hay un padre, hay una madre, hay un abuelo, hay un tío que está pasando por una enfermedad horrible, dolorosa, ¿sí? Que realmente desanima a toda la familia. ¿Cómo enfrentamos ese momento? Por ahí ahora ustedes, la mayoría, están en un momento donde todo marcha bien.
Todo está dentro de todo en su regla, dentro de todo lo normal, pero de un día para el otro eso puede cambiar. Y vamos a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice yo de malo? Y enseguida empezamos a pensar que es un castigo. Y el Señor a veces pone esto en nuestras vidas para que nos humillemos delante de Él. No para que nos enojemos, para que nos humillemos. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no entendemos por qué Dios hace esto. Y Dios no nos pide que entendamos por qué Él hace esto así, sino que aceptemos que estamos bajo su soberanía total. Donde Él hace, como dice aquí el pasaje, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. A veces no entendemos. ¿Por qué se me fue ese ser querido que era tan joven? ¿Por qué a veces mueren los niños tan jovencitos, tan chiquitos, inocentes? ¿Qué tenía que ver ese? Todo está dentro del plan de Dios. Y nuestra mente, hermanos, no comprende la mente de Dios, porque nuestra mente es muy pequeñita, tiene limitaciones. Sin embargo, la mente de Dios es infinita. Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y muchas veces hay cosas que nos ocurren en nuestras vidas que nos convienen. Nos convienen. ¿Sí? Les decía a los hermanos en Campo Grande el domingo pasado, Dios es nuestro Padre celestial, sí, nosotros somos sus hijos. Los que tienen hijos saben bien que a los hijos no se le puede dar caramelo todo el día. No se le puede dar a los hijos lo que ellos piden y quieren, porque hay cosas que les hacen mal. Y los chicos no saben. Ellos piden, quieren, dame esto, jugar con un encendedor. Quiero, no sé, meter el dedo en el enchufe. Quiero comer un caramelo todo el día. Quiero comer chocolate todo el día. Pero el Padre sabe que esto no es bueno. Lo mismo tenemos nosotros un Padre celestial que a veces pone en nuestras vidas cosas desagradables. A veces son pruebas. A veces son castigos también, claro, por una vida indisciplinada, como el hermano enseñaba en el devocional, que el Señor quiere obreros aprobados. Acuérdense siempre que una vez que somos hijos de Dios, ya no andamos sin Padre. Y el Padre Celestial es un Padre correcto, un Padre justo, que al que ama disciplina, al que ama castiga. ¿Sí? Acuérdense siempre de esto. Vamos a leer otro texto más en el libro de Lamentaciones. Este es un libro muy bueno para este tema. Tiene muchos textos. Lamentaciones está después de Jeremías, por si no lo encuentran tan fácilmente. Yo sé que es un libro que no se suele leer demasiado. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 39. Este libro fue escrito en la cautividad del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando pasaron esos momentos tan terribles, cuando fueron invadidos, cuando fueron destruidos, cuando hubo muerte ahí en Jerusalén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 39 dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Sí? ¿Podemos nosotros decir que sucedió algo en esta tierra que el Señor no mandó que fuera así? De la boca del Altísimo ¿no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La Biblia manda a no quejarnos de las situaciones que a veces son lamentables, los sufrimientos, los malos momentos, que no podemos manejar. Están fuera de nuestro alcance. No está dentro de nuestro alcance poder manejar la enfermedad de alguien. No podemos. De un día para el otro aparece una enfermedad horrible, ¿sí? Y no podemos arreglar eso. No se lamenten. Lamentense en el pecado de ustedes, dice aquí el escritor. Vamos a ir al libro de Amós. También tiene algo para decirnos. Es uno de los profetas menores. Oseas, viene Joel,
que viene Amós. En el capítulo 3 del libro del profeta Amós, versículo 6, dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? A mí realmente me ayudó mucho este estudio. Yo aprendí muchas cosas. También a veces veía cosas que no comprendía que suceden alrededor nuestro. Doy un ejemplo. Lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurre con nuestros gobiernos. Parece que estamos condenados a vivir una crisis atrás de la otra. Momentos desastrosos, momentos difíciles, y nos quejamos. Y yo me quejaba también. Y sabemos que la Biblia dice que todos los gobiernos fueron puestos por Dios. Romanos capítulo 12, capítulo 13 también habla de eso. Todos los gobiernos fueron puestos por Dios y están ahí por la voluntad de Dios. Y por más que nosotros nos enojemos y critiquemos y insultemos, ellos van a estar ahí. Y no los vamos a poder cambiar, porque es la voluntad de Dios que estén ahí. Desde el principio, cuando estaban los reyes, y ahora también democráticamente, todo se mueve bajo la voluntad de Dios. No existe nada, ni siquiera una hoja de un árbol que no se mueva si no es por la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y eso qué hace en nuestras vidas cuando comprendemos eso? Nos da paz. Nos da paz. Nos debería de dar paz, porque si sabemos que todo está bajo el control de nuestro bendito y santo Padre, ¿qué puede salir mal? Por más que en nuestras vidas miramos y decimos, pero yo quisiera que esta parte de mi vida esté mejor. Mi parte económica no me ayuda, yo no puedo comprarle esto a mi hijo, no puedo, no sé, comprarle una ropa adecuada quizás. ¿Sí? Y la situación del país está así, y nos quejamos y decimos, está todo bajo la voluntad del Señor. A usted no le va a faltar nada que no sea necesario. ¿Sí? Manténgase siempre humillado delante de Dios y todo va a marchar bien. Y si vamos al libro de Jeremías también, vamos a leer un último pasaje todavía respecto a esto. Jeremías, capítulo 10. Los que pueden marcar estos textos y dejarlos marcados, repasarlos en sus casas para acordarse siempre de todo esto. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Aquí Jeremías también era una persona que sufría muchísimo, porque él predicaba y hablaba al pueblo de Israel y nadie le escuchaba. Y él decía: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No podemos ordenar las cosas en nuestra vida. Las circunstancias están fuera de nuestro alcance. Los jóvenes, por ejemplo, daré un ejemplo más. Los jóvenes a veces buscan un trabajo que les gusta, una vocación. Dice, yo quisiera ser abogado, yo quisiera ser médico, arquitecto. Y no les sale nada. Terminan siendo empleados de comercio o carpinteros o albañiles. ¿Hay algo de malo en eso acaso? ¿Hay algo? No tiene nada de malo eso. El Señor no quiso que eso salga así. No quiso que eso termine así. Yo también quise otras carreras para mi vida. En su momento, imagínense, quise entrar en la Armada, quise ser parte del ejército argentino y no me salió. Y no me puedo quejar porque estoy bien ahora como estoy y estoy feliz y reconozco que el Señor tenía algo mejor para mí. ¿Quién sabe a dónde estaría yo ahora? Navegando en algún mar por ahí, no sé, lejos de la palabra de Dios, lejos de poder congregarme en una iglesia donde se predique la sana doctrina. No tendría nada de eso, me perdería todo esto. Esas cosas a veces nosotros no reconocemos y tenemos que empezar a comprender los caminos de Dios. Ahora vamos a hablar de partes en particular de nuestras vidas en donde puede caer la adversidad repentinamente. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ir a Isaías capítulo 64, un poquito más atrás estábamos en Jeremías.
Isaías está unas páginas más atrás. Capítulo 64. En primer lugar, la adversidad, el infortunio puede caer en cualquier parte de nuestra vida. Si bien hay varias partes, pero puede caer en cualquier parte y en cualquier momento. No hay circunstancia, no hay algo determinado para eso. Todo ocurre según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ahora va el por qué. Si yo me porto bien, si yo soy una buena persona, ¿por qué me tiene que venir a mí una adversidad? En primer lugar, leamos Isaías 64, versículo 6 al 8. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, usted que pensaba que era bueno, que por qué me hacen esto a mí, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Por qué vienen las adversidades? Porque somos pecadores. Y en este mundo, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todos seguimos desobedeciendo a Dios en alguna u otra medida. Y el pecado está ya en la raza humana. Y no hay forma de sacar eso, ¿sí? No hay forma de sacar el pecado del hombre y la mujer mientras que estemos en esta tierra. Seamos salvos, ¿sí? Seamos hijos de Dios, seguiremos pecando igual. Y esa es la causa de todos estos males sobre esta tierra. Porque acuérdense ustedes allá en Génesis, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios echó maldiciones sobre ellos. Sí, que la tierra les produciría cardos y espinos, la mujer daría con dolores, los partos serían con dolores, con sufrimientos. Ahí ya nos da una idea de cómo sería la vida. Las enfermedades aparecieron y esto no termina con recibir a Cristo como suficiente Salvador. El Señor nos promete una vida eterna después de esta. Ahí sí está todo perfecto. Vuelve a ser todo perfecto como lo fue con Adán y Eva desde el principio. Ellos fueron creados perfectos, sin pecado, sin ningún problema. Pero después del pecado, todo se arruinó. Aparecieron las guerras, apareció el hambre, las pestes, ¿sí? Las riñas entre vecinos, entre parientes, gente que se odia y se dice cosas feas. Y parece que ese odio va en aumento hoy en día. ¿Se dieron cuenta de eso? El mundo se está yendo a una situación descontrolada. Ayer veía en un noticiero cortito, un video, cómo personas de edad de 20, 30 años, por diferentes partidos políticos, se agarraron a las piñas en la calle. Y decimos, ¿y qué hace esa gente? ¿Qué solucionan con eso? Es que el odio, hermanos, está aumentando. Sí, la violencia aumenta. Todo eso está aumentando porque estamos en los tiempos finales. Así que el infortunio, la adversidad puede caer en cualquier parte de nuestra vida porque somos pecadores. Porque es nuestra culpa. Sí, acuérdense siempre que la culpa es nuestra, no es ni de Dios, ni del diablo, ni de nadie. Todo esto pasa porque somos pecadores. Otro punto, puede caer no solamente en una parte, puede caer en varias partes a la vez en nuestras vidas. Vamos a ir también al libro de Lamentaciones otra vez, en el capítulo 2. Y fíjense que Lamentaciones capítulo 2 lleva por subtítulo: las tristezas de Sión vienen de Jehová. Ya lo resume todo en el subtítulo. Capítulo 2 de Lamentaciones, versículo 22, vamos a leer. Dice lo siguiente: has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. ¿Sí? En un día pueden venir cosas horribles. Yo miraba esos videos también del otro día.
de esa horrible incursión de terroristas que hubo ese 7 o 8 de octubre, no me acuerdo bien el día, en Israel. Cuando entraron a la mañana, cuando la gente estaba durmiendo en sus casas, niños fueron acribillados, asesinados. Es para dar un ejemplo, gente que pensaba que estaba todo bien, ¿qué podría salir mal un domingo por la mañana? Y fíjense lo que pasó, de un momento al otro se les vino la noche encima. Niños que corrían, yo miraba un video de una cámara de seguridad en la casa, 2 chicos corrían con la ropa interior porque salían de la cama y corrían y los terroristas con sus ametralletas atrás de ellos. Horrible la situación, ¿sí? A nosotros por ahí no nos pasa eso, por ahí, aunque ladrones hay suficiente en nuestro país, así que nadie está libre de que a alguien le asalten en sus casas. Doy un ejemplo solamente, ¿sí? Otro punto más, puede caer en la parte más delicada de nuestras vidas, ¿sí? Generalmente sucede ahí, en nuestra familia, ¿sí? Los seres queridos más cercanos. Vamos a ir al Salmo 55, los que quieren buscar, busquen, si por ahí se les dificulta, como siempre decimos, presten atención, porque a veces se distraen buscando mucho y no encuentran, pero yo quiero que salgan todos aquí entendiendo esto. Salmo 55, versículo 12 al 14. Qué tristeza lo que dice David aquí. Y esto nos pasa a nosotros también. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, un amigo le estaba traicionando, mi guía y mi familiar, alguien muy cercano, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sí? Aquí David se lamenta mucho, ¿sí? Que un amigo íntimo de él, que tenían secretos, le había traicionado. ¿Cuántas veces no nos puede traicionar alguien muy cercano? En aquella persona en la cual nos apoyábamos, que teníamos confianza, que cuando teníamos un problema íbamos y le contábamos y encontrábamos un alivio. Un alivio, porque es un alivio contarle a alguien a veces nuestros problemas. Y esa persona un día nos fracasa. ¿Sí? De un día para el otro se vuelve nuestro enemigo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren esas cosas? Dios a veces utiliza estas cosas en nuestra vida para que no tengamos a otro, en este caso a un ser humano, a un amigo, por encima de él. Porque en primer lugar tendríamos que ir a comunicarle nuestras cosas íntimas al Señor y no confiar demasiado en los amigos, en los cercanos. Primero, en primer lugar debe estar el Señor. Vamos a ir al libro de Ezequiel ahora. Capítulo 24. 24. Esta es una parte muy triste lo que le ocurrió aquí. Realmente le tocó la parte más sensible aquí a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 24, versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime al suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi esposa o mi mujer. ¿Sí? Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Era
Lo que le sucedió aquí al profeta fue una señal de lo que le ocurriría a Israel, que ellos perderían a todos sus seres queridos, a los más amados, a sus esposas, a sus hijos. Dice, versículo 23, vuestros turbantes estarán en vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, ¿sí? Porque esa era la fortaleza de ellos, sus seres queridos, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos se refiere a las esposas, los esposos, y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. No se sorprendan. Aquellos que están casados, se puede perder la pareja de un día para el otro. La gente muere, ¿sí? Es un momento muy triste. Y a veces no entendemos por qué pasa esto. Si yo venía tan bien con mi esposa, o les dirá a la esposa, yo venía tan bien con mi esposo, y de un día para el otro puede haber algo, un accidente, no sé, una enfermedad repentina, y se va, ¿sí? Y es un momento triste, difícil, pero hay que entender que todo esto viene de la mano de Dios. Y ponernos a pensar, ¿qué quieres, Señor, enseñarme con esto? ¿Cuál es tu enseñanza respecto a esto? Sigamos, voy a apurarme un poco para llegar a tocar algunos puntos más. Cae también en la parte natural, dice el título. ¿Sí? ¿Qué es la parte natural? La parte física del cuerpo. ¿Por qué a veces ocurre que nacen, por ejemplo, hijos con malformaciones físicas, con problemas del habla, con problemas mentales, o le falta alguna parte del cuerpo? ¿Por qué ocurre esto? Todo es por mano de Dios. Vamos a ir a Génesis, le damos un ejemplo aquí. Ya en la Biblia encontramos estos ejemplos de gente que tenía problemas físicos y que tuvo que aceptar que así fuera. Hay muchos ejemplos. En Génesis capítulo 29 vamos a leer. Versículo 15 al 17. Génesis capítulo 29, versículo 15 al 17. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Se ve que tenía problemas en la vista. No veía bien esta mujer, Lea. Sí, tenía ojos delicados, dice aquí. Vayamos a otro pasaje, vamos a ir al segundo libro de Samuel. Capítulo 4, segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. ¿Se acuerdan de Jonatán, el hijo del rey Saúl? Dice que tuvo un hijo. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, o sea que no podía caminar. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. ¿Sí? Su nombre era Mefiboset. ¿Sí? Tenía problemas, ¿sí? No podía caminar, se le cayó a la niñera cuando escapaba, y en esa caída tuvo un golpe y no pudo seguir caminando. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, en 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. Aquí hablamos de Pablo. El apóstol Pablo también tenía defectos físicos. Fíjense lo que dice. Porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes.
mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aparentemente por estas palabras podemos saber que Pablo tenía un aspecto delgado, quizás raquítico, no tenía gran apariencia, no era un hombre grande, fuerte y musculoso. ¿Sí? Por eso dice aquí, mas la presencia corporal débil. ¿Sí? Tenía problemas. Y él siempre decía, Pablo decía esto en sus cartas, que el Señor, ¿sí?, se fortalece en la debilidad, haciendo referencia a él mismo. Vamos un poco más adelante, a primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. ¿Quién tenía problemas de salud aquí también? El mismo Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice, Pablo le da una recomendación aquí a Timoteo, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El gran Timoteo, que era un pastor de la iglesia, ¿sí?, que era de mucha fama, o sea, era una persona realmente entregada al evangelio. Y dice la palabra que tenía frecuentes enfermedades. ¿Qué atrocidad cometen hoy los predicadores modernos cuando están constantemente prometiendo salud y prosperidad y todo eso, y la gente después se toma tal decepción de Dios, ¿sí?, al darse cuenta que esto no es así? Y le enseñaron mal. Y después Dios ya no cumple lo que dice, porque a mí me prometieron salud y yo sigo enfermo. Siendo que la Biblia dice que el sufrimiento, la enfermedad y las adversidades son normales en nuestra vida. Por último, voy a tocar un último tema, que es sobre la parte laboral. Podemos perder los trabajos y todo eso. Fíjense lo que dice en Isaías capítulo 53. Isaías era un profeta que se esmeró mucho por predicar la palabra de Dios. Muchísimo, toda su vida se dedicó a esto. Y él hace una pregunta. Capítulo 53, versículo 1, vamos a leer la primera pregunta que él hace. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Pareciera que estos profetas de esa época, tanto Isaías como Jeremías, hablaban y se dedicaban tanto a la palabra del Señor, pero nadie les escuchaba. ¿Y por qué esto? ¿Sí? A veces nosotros también nos quejamos y decimos, ¿por qué no viene más gente a la iglesia? Más bien tendríamos que preguntarnos si estamos bien doctrinalmente. Si estamos bien doctrinalmente, si hacemos las cosas según la Biblia nos manda, más no podemos hacer. No podemos traer a la gente atada con sogas y sentarlas a la fuerza. ¿Sí? El Señor quiere que esto sea así. Más no podemos. Vamos a ir al Salmo 107. ¿Sí? Vamos a leer dos pasajes todavía. El Salmo 107 y uno más, y ya me voy a detener en esta mañana. Salmo 107, versículo 37. Salmo 107, versículo 37 al 39. Y aquí están aquellos que trabajan, que se esmeran en su parte laboral. Yo miro a veces los que más sufren son los que están a veces en el campo, en las chacras, que se dedican mucho a plantar y tiran abono y gastan en muchas cosas, y a veces la producción no sale. Dice aquí, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. Y no disminuye su ganado, ¿sí? Luego, dice, son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas, ¿sí? O sea que después, de repente, todo sale mal. La producción no sale, ¿sí? Todo sale mal. Y por último, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 11 y 12, con esto quiero concluir en esta mañana, pero vamos a continuar porque hay mucho todavía para ver, muchos ejemplos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice aquí Salomón, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, o sea que a veces los más ligeros no ganan, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan.
ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión ocurren a todos. Todo está bajo el poder de Dios. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Puede venir el tiempo malo en cualquier momento, ¿sí? Nadie está libre de esto. Este es el estudio de esta parte que les quise compartir en esta mañana. Espero que hayan aprendido algo más. Les invito a ponerse de pie, vamos a estar orando y después cantaremos un himno para terminar la reunión. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por este hermoso grupo que tú nos has concedido tener, con este estudio que también pudimos realizar hoy para los hermanos. Gracias te doy, Señor, porque tú nos concedes este lugar donde podemos reunirnos. Gracias te doy por cada uno de los hermanos que se están animando a colaborar también en tu obra, Señor. Te pido que los animes, que los bendigas, que los ayudes en cada una de las labores que se hacen en esta iglesia para tu honra y para tu gloria, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en la semana, que nos acordemos siempre de tu palabra y no nos olvidemos de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a tomar asiento.